Bueno, que los patitos. Estamos con el Chacolí. Y es interesante porque la marca Chacolí debe de estar en el marco global del mundo globalizado. Valga la redundancia, tal vez. Teniendo en cuenta un pequeño detalle, evidentemente, que el pasado es importante, por ejemplo, con la situación de la marca Rioja Alavesa respecto del vino de Rioja, que ha tenido una derivada bastante curiosona, sobre todo con la prohibición judicial, teniendo en cuenta de que en el caso, por ejemplo, del Burdeos como marca, tienen como elementos subsidiarios, elementos como el que podía ser la negociación exigida por bodegas, no por partidos políticos que si no hacen, sino simplemente la cobertura institucional a propuestas de la zona de la Rioja Alavesa. Por tanto, algo que en otras denominaciones de origen existe, por un elemento de perspectiva jacobina centralista unitaria de las bodegas de La Rioja respecto de las de La Rioja Alavesa, tienen una situación en la que se judicializa por la dominación de la marca, lo cual también hay que recordarlo. Hubo un momento en el que, claro, hay otra Rioja, una provincia en la que nació Carlos Saúl Menem, en La Rioja, Argentina, y hacen vino. Por tanto, la denominación de origen tenía que ser concurrente respecto del vino de Rioja. La situación se complicó y en teoría dieron la razón a La Rioja, España. Pero también podríamos hablar de la competencia respecto de otros vinos, un vino de Australia, vino del Valle de Napa, en California. La situación, por ejemplo, de las uvas. Hubo un momento, a finales del siglo XIX, en el que las uvas en el Estado español murieron. Y hubo unas vides trasplantadas desde Álava a el Valle de Napa, bueno, Estados Unidos, en todo este ámbito. Y luego, esas vides alavesas expatriadas retornaron y son la base fundamental de la reconstrucción de esas viñas en el repoblamiento. Por tanto, se podría decir, sin temor a equivocarse, que el actual vino de Rioja es alavés. Pero bueno, la memoria está ahí un poco atrofiada, sobre todo teniendo en cuenta de que hubo, en su momento también, con el tema de Chacolín, hubo un productor, uno, que quiso hacerlo en Burgos o en Cantabria. Y, por tanto, la idea era utilizar la marca a través de esa situación fuera del territorio tanto alavés como vizcaíno como guipuzcoano y vender ese vino blanco, porque el vino blanco puede tener derivadas distintas con componentes a través del proceso de elaboración del propio vino, eh, que, bueno, puede haber vinos rosados, vinos blancos, eh, vinos rojos. Chacolín es una variante más, pero es la nuestra. Y con nuestra marca, con la creación de ese concepto. En el marco europeo se limitó el marco de referencia al Chacolín solamente existente en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. Y ahí tenemos ciertamente ese destacamiento respecto de esa autorización del uso del término Chacolí, TXAKOLI, por parte de Bruselas, que ayudará a su comercialización. Se ha visto bueno a esa modificación del término Chacolí, CHACOLI, guión Chacoliña, TXAKOLINA, y ciertamente la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Maya Barredo, resaltó esa autorización por parte de la Comisión Europea para utilizar ese término chacolí en euskera en referencia al vino que elaboran las tres denominaciones de origen del País Vasco, en Guitaria, por Guipúzcoa, Vizcaya y Álava, que supone una positiva contribución a la comercialización internacional de estos vinos tradicionales. En ese comunicado, el gobierno vasco informó que atendiendo al tratamiento de funcionamiento de la Unión Europea y el reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo del 17 de diciembre de 2013, estamos en el 2025, por lo tanto son más de 11 años,
porque se crea la Organización Común de Mercados de los Productos Agrarios. Bruselas ha examinado la solicitud de aprobación de una modificación del término tradicional chacolí-chacoliña, concediendo su visto bueno. Dado que no se ha presentado a la Comisión ninguna declaración de oposición, se ha aprobado la modificación del término tradicional chacolí-chacoliña, inscribiéndola en el registro electrónico de términos tradicionales protegidos. Ha explicado. Asimismo, señalado que, según el reglamento de ejecución de la Comisión, se ha publicado en el diario oficial de la UE, DOUE, Denominación de Origen Unión Europea, la modificación del término tradicional chacolí-chacoliña, de forma que se introduce chacolí junto a los ya registrados. La consejera afirmó que se trataba de una positiva contribución a la comercialización internacional de los tradicionales vinos de Getaria, Vizcaya y Ayara Araba. Esto es importante porque la situación de los productos tradicionales, más o menos en el mercado global, ya sea para productos como el espárrago, diferentes variedades de queso, la situación respecto de jamón, del aceite de oliva y también con el vino, no solamente es para consumo interno en el marco de la comunidad o del Estado español o en el marco europeo, sino también con la proyección internacional para competir en todo tipo de mercados. Y ahí está el acompañamiento a través de las delegaciones comerciales o diplomáticas del ámbito del gobierno vasco para tener una situación en la que sean capaces de vehicular esa transmisión, no solamente para las casas vascas, pero también en esas casas vascas en América, en el hemisferio occidental, que puedan tener el producto tradicional y que en las reuniones que puedan tener, ¿por qué no?, tengan el chacolí para su aprovechamiento. Y eso, no solamente, sino también en la cuadra, en el marco de esa situación, puedan tener también supermercados la posibilidad de adquirir, no solamente para los vascos de la municipalidad, sino también para el resto de componentes de esa comunidad. En el caso de que se venda bien y de que haya gente que esté dispuesto a probarlo, cosa que no es mi caso porque soy abstemio y por tanto soy en este caso muy mal vasco, pero que se lo va a hacer, nadie es perfecto. La situación de las denominaciones de origen, por lo tanto, requieren ese tratamiento de protección para que el procesamiento de ese producto se haga de una determinada manera y con arraigo y con posibilidad de esa relación con el espacio-tiempo y con la comercialización, porque evidentemente las denominaciones de origen tienen todo esto de fondo. Quizá vamos a ir un poquito a eso. Y es que podríamos hacer un recorrido respecto a la historia del chacolí asociada a la denominación vinos de cosecha, tintos o blanco. Dije rojos, tintos. Se ha notado ahí, ¿no?, que uno no entiende de vinos. El cultivo de la vid en Vizcaya se documenta a partir de la Alta Edad Media, mediante ordenanzas concejiles que permiten roturar libremente las tierras para plantar vides y adquirir maderas para los emparrados. Los siglos XVII y XVIII suponen un periodo de esplendor para el chacolí, especialmente en Vizcaya. La producción anual de chacolí, este territorio se situaba en 18.000 hectolitros, mientras que en Guipúzcoa apenas se superaban los 3.200. La franja costera, las encartaciones, así como en Bilbao y sus alrededores, viven un desarrollo sin precedentes en cuanto a la producción de este vino. Chacolí ha sido un gran desconocido a pesar de que todo el mundo fuese consciente de que ha existido. No sabría decir cuándo ha sido el error, o si se puede señalar a responsables. Antiguamente eran bastante ácidos, ligeros y sin complejidad, pero afortunadamente, al igual que en otras zonas, se ha dado un cambio del que resultan chacolís muy interesantes. Comparte María José Huertas, Sumillar, de la Terraza, del Casino y de Comer. Y estudia incorporar su selección particular a la carta de vinos del restaurante. Enólogos y sumilleres han unido sabiduría y trabajo para situar el chacolí en el lugar que se merece. Uno de ellos fue Miquel Garayzábal, autor de Chacolí de Vizcaya, El viaje, una guía que recibió el premio Gourmand en febrero de 2013 y que plantea una nueva manera de acercarse a este vino. Un pequeño libro de consulta, elaborado con gusto y cuidado, que ofrece un recorrido de los procesos de elaboración, bodegas, comarcas donde se elaboran, los restaurantes y hoteles donde se sirve. Por tanto, el chacolí es un vino característico del País Vasco y puede definirse como un vino joven, fresco, afrutado y sensiblemente ácido, como consecuencia de las variedades de uva empleadas y del microclima existente en la zona. Todo ello confiere a este vino una personalidad propia, por lo que se encuentra entre los productos más tradicionales del País Vasco.
Los últimos años ha despertado interés por parte del consumidor. Ese interés se ha visto apoyado por diversas entidades, tanto públicas como privadas, proporcionando de este modo un aumento de la superficie cultivada de viñedos. La técnica de elaboración artesanal ha dado paso a procesos de carácter más industrializado, aunque persiste una gran variabilidad en los sistemas de elaboración. Existen en denominaciones de origen que asocian a Guipúzcoa, Vizcaya, no estará ya Álava. La de Guipúzcoa incluye zona de Zarauz, Guetaria, que obtuvo en 1989 la denominación de origen, Guetaria con Chacoliña, con 95 hectáreas de viñedo, 17 bodegas, 10 en Guetarias, 16 en Zarauz, una en Haya, y una producción alrededor de 600.000 litros. La segunda está más extendida, pujándose en destacar dos subzonas, la costa, que engloba las comarcas de Uribe Costa y Chorierri, y tiene Baquio como municipio representativo, y la zona que abarca los valles del Nervión y Cadagua, y destacando la comarca de las Encartaciones. La denominación de origen vizcaína es posterior a la guipuzcoana y fue publicada en 1994 como Vizcaico Chacoliña, Chacolín de Vizcaya. En total existen unas 130 hectáreas de viñedos, de las cuales 85 están inscritas y controladas por el Consejo Regulador, estando repartidas entre 170 productores y 60 bodegas. Cooperativismo como objeto de mejora de la rentabilidad, y la vid se cultiva en suelos resguardados por el vientos del norte y buscando siempre zonas de máxima insolación para conseguir la maduración de las uvas. El Chacolí es un vino de una graduación moderada, entre 9 y 11 grados, que corresponde a los vinos atlánticos en consonancia con la temperatura y el grado de humedad de la zona. En cuanto a su color, dependerá del tipo de chacolín al que nos refiramos, pudiendo ser tinto, blanco, rosado o también ojo de gallo. Bueno, aquí tenemos una situación en la que el chacolín pues, está dentro de esta gama de productos. Por ejemplo, podríamos hablar de que en la comarca de Liébana, en Potes, tradicionalmente, por ejemplo, se establece la idea de que haya el orujo como elemento reivindicativo importante, pero luego también han empezado a hacer otro tipo de vinos, incluso uno blanco, pero también aceite de oliva. Lo mismo que nos encontramos con patata, no solamente en Álava, sino también en la zona de Valderredible, en las cercanías de Reynosa, ahí en la parte lindando con la zona de Palencia y bueno, la zona de Castilla en buena medida. Por tanto, nos encontramos ciertamente con una situación en la que esos productos de arraigo tienen una situación de necesaria protección, no solamente para tener esa santidad del producto y poder ser calificado como exótico y propio del lugar, sino también en el ámbito comercial para que nadie pueda meter la cuchara y hacer un poco como decía el señor Revilla. El señor Revilla decía que el picón Tresviso en realidad era el padre del queso azul francés. Resulta curioso porque se lo dijo al embajador francés en la cara. No creo que le gustara. Pero claro, el Vejes Tresviso y tenemos ahí una situación respecto de queso en la vertiente asturiana y en el ámbito Trespiso, que básicamente se puede decir que es el mismo queso, no es el mismo queso, tiene la misma denominación de origen, no. Y estas cosas pasan no solamente con el queso, que hay un montón de denominaciones. Claro, no solamente es el hecho de que tenga una denominación propia, sino también lo que viene antes, que es el esquema en donde se elabora ese producto para hacer luego una etiqueta que englobe a todos los productos de una determinada factura, y que esa situación lleve a que cuando alguien en cualquier lugar del mundo vaya a la compra y quiera, yo quiero un queso Idiazábal, sepa qué está comprando y que no le metan gato por liebre. Es realmente importante a la hora, ciertamente, de garantía respecto del consumidor de que estos productos especializados de un origen específico tengan una garantía ciertamente de que eso, no va a haber gato por liebre a la hora, no solamente también del consumidor, sino también del productor, a la hora de que haya una cierta garantía. Pero claro, estaríamos hablando de exclusividad, no necesariamente de exclusividad, porque se puede establecer mayor número, y ahí se ha comentado hace no mucho
en este vídeo, de que se ha ido ampliando progresivamente el nivel de hectáreas que producen el chacolí en el ámbito de la propia creación en este siglo XXI, de la denominación, de la subdenominación de origen en el ámbito de Chacolí, con las tres vertientes de Vizcaya, Guetaria, Guipúzcoa y Araya, la zona de Álava, en la zona de Amurrio, Llodio, también le dan a Chacolí, lo cual retrotrae también pequeños detalles, como pueda ser la propia realidad del ámbito foral, el derecho civil foral, que en cierta medida permeaba desde Vizcaya para ese valle de Ayana, para con incluso la época de la guerra civil, en donde hubo presencia y control por parte de ese estatuto y de ese gobierno vasco en esos 9 meses de funcionamiento en tierra vasca, en comarcas limítrofes en el ámbito guipuzcoano, pero también en esta parte norte del territorio alavés. Por tanto, la historia tiene estas cosas que se entremezclan para hacernos un fresco en donde podamos entender lo que fue la historia, en donde también hubo situaciones como en el 34 respecto del pleito de los ayuntamientos, que fue un ataque al concierto económico por el tema de la vid, el tema ciertamente de que en algún momento la situación del consumo interno para paralizar la entrada de vinos de otros lugares para poder consumir lo que se había producido. El hecho de que en algún momento Inglaterra produjo vinos y ahora con el cambio climático ha vuelto a hacerlo, a pesar de que pueda no ser un vino de calidad, y cuando se pide en Inglaterra un vino, pues la preferencia puede ser local, cuando antes pudieran poner un vino peleón, que se dice, de origen español, francés o italiano. Ahora, existiendo esa posibilidad, estamos en un territorio, en el ámbito de Vizcaya, en donde está la alhóndiga, que era la alhóndiga de vinos, que fue creada en buena medida para establecer algo que hasta hace siglo y medio también se ejercía ciertas vides que producían vino local y por tanto cuando el señor Arrate tiene presencia en bodegas, en paralelo junto con su presencia en la presidencia del Athletic, pues eso no es una novedad, no debería de ser considerado algo tan sorpresivo debido a la relación histórica del señor de Vizcaya con la Casa de Haro. Y por lo tanto, ahí tenemos una relación entre la localidad jarrera y la bajada a través de Subijana y de el alto de la de Altuve para acabar descendiendo en dirección hacia el centro del universo llamado Bilbao. Esos vinos locales, peleones, pues tenían esa situación de competir con esos otros de glamour y de campanillas. Como mi querido Haití tenía, cuando iba de vinos, pues tenía esa situación de pedir los vinos locales, tradición histórica. Por tanto, le sentaban un poquito mal, decían que esos otros que pudieran ser más mejores en calidad. Por tanto, por recapitular el tema, tenemos Chacolí, Chacoliña, con denominación de origen, como marca también, es importante la marca, de identificar y de hacerse identificar, de tener la propia realidad, de tenerse en el espejo y también para el resto del mundo, que todo el mundo sepa que el Chacolí es una cosa seria y que está hecho de manera bien y por tanto regulada, organizada y todo de manera estructurada, ahora bajo el paraguas de la propia Unión Europea. Es por tanto algo que tenemos ya reconocido y ahí estará para que pueda tanto el consumidor vasco como el resto del mundo tenerlo claro y la seguridad ciertamente de un buen producto ipini txapela ta ibili munduan. Y así se construye una Euskadi global también en el buen llantar, en el beber
y cuando toque en el comer. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.